Hola familia, qué alegría saber que están ahí conectados nuevamente. Ya me vieron al principio, pero ahora estamos a full. Viene la palabra del Señor y viene el misterio del reino. Qué glorioso es el Señor y su gran misterio que se ha manifestado, que se ha revelado, que para su pueblo, para sus hijos y para el cosmos en general. Qué glorioso es esto. Bendigo a todas las personas que están, a todos los equipos que se esfuerzan por servir, a cada hermano, a cada servidor, a cada persona que está siendo discipulada. ¡Wow! ¡Qué alegría saber que están creciendo, que están avanzando y que el reino de Dios está actuando de forma especial en cada uno de nosotros! Bueno, el misterio del reino suena tipo místico, suena tipo curioso, pero sí es algo que se ha manifestado, algo que era oculto y que se expresó. De ahí viene la palabra misterio. Y vamos a leer en el nombre del Señor. Uy, algo pasó acá. En Colosenses capítulo 1 versículo 26 y dice: este mensaje se mantuvo en secreto o en misterio durante los siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Jesús. Puede comentar fuego, corazón, algo, porque el Espíritu Santo, y oramos porque Dios que está entre nosotros, el Espíritu Santo, use a este servidor. Número 1, los que toman apunte, el tiempo del reino. Y me encanta esto porque habla de todo esto. De hecho, en Marcos 4:9 habla, dice: el que tenga oído escuche. Hablando y enseñando Cristo de la parábola. Habla de esto y dice: ustedes se les es dado a conocer el misterio del reino de Dios, hablándole a los discípulos. Y esto es glorioso, porque el tiempo del reino, según Marcos capítulo 1 y según los evangelios, dice... Y me encanta, 1:15 dice: porque por fin ha llegado el tiempo prometido de Dios. Anunciaba: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia. Es glorioso, Cristo hablando, después de que Juan el Bautista predicaba lo mismo. El mismo mensaje, después de Juan el Bautista fue encarcelado, empezó Jesús su ministerio de forma pública en Galilea, diciendo el reino de Dios, el evangelio de Dios, a proclamar este misterio glorioso. Y dice que el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es el tiempo que se ha cumplido? ¿Cuál es el tiempo del reino de Dios? Y esto... me encanta saber que el tiempo de Dios se había cumplido en Cristo Jesús. Que el tiempo que hablaban todas las profecías se había cumplido en Cristo Jesús. Se había manifestado el misterio glorioso de la soberanía del Dios absoluto. Se había manifestado a través de Cristo. Por eso dice: el reino de Dios está entre ustedes. Le dice a los contemporáneos: el reino de Dios se ha manifestado, acérquense, porque Dios se ha acercado a ustedes, porque Dios se ha acercado a nosotros a través de Cristo. Esto es glorioso. El tiempo del Salvador, el tiempo del Mesías, el tiempo del esperado, el tiempo del Dios manifestado se había cumplido en la vida de Jesús. En Cristo Jesús, el Mesías, se cumplía el tiempo del reino. Y esto es glorioso entender, porque cuando habla del reino de Dios, habla del tiempo presente, pero también habla de un tiempo futuro. Es decir, que el tiempo se manifestó, pero también el tiempo se va a manifestar. Esto me encanta entender los vocablos, porque el Señor que tenemos es un Dios eterno y el tiempo es de Él. El tiempo le pertenece. Dios no llega tarde, sino que llega siempre a tiempo. Y el tiempo del reino de Dios siempre es perfecto. Alguien diga amén por eso. El tiempo del reino de Dios en mi vida, cuando llega Cristo a mi vida, cuando llega Cristo a la humanidad, marcó la historia. El tiempo del reino de Dios marca la historia. El tiempo del reino de Dios genera cambio. Antiguo pacto, nuevo pacto. El tiempo del reino de Dios en mi vida genera cambio, genera transformación. Es decir, que si alguien ha experimentado el tiempo del reino de Dios en su vida, en otras palabras, Cristo en su vida, va a generar transformación, va a generar cambio, porque el reino de Dios genera cambios. Y esto es glorioso, porque cuando Juan el Bautista proclamaba antes de Cristo, le dice: acérquense, el reino de Dios está, el reino de Dios viene, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios. Y habla del reino de Dios, habla de forma clara, de forma firme, y dice: arrepiéntanse. Esto es poderoso. Generen cambios.
porque el reino de Dios está cerca. Manifiesten frutos de arrepentimiento. De hecho, le dice a los fariseos, le dicen, generación de víbora, vienen acá a escuchar, manifiesten frutos de arrepentimiento, porque el reino de Dios viene, porque el reino de Dios está, porque el reino de Dios se está manifestando, porque el reino de Dios se va a manifestar. Y es glorioso, porque el reino de Dios generará cambio, el reino de Dios generará impacto, convencimiento, el reino de Dios genera arrepentimiento. Y el reino de Dios en la vida del creyente genuino va a generar arrepentimiento. Por tanto, el que no vive arrepentido, el que no vive o no ha generado o no se ha arrepentido, por consecuencia, el reino de Dios no está en él. El tiempo del reino no ha llegado. Es decir, que Cristo no ha llegado en él. ¿Se entiende? Porque el reino de Dios, el tiempo del reino de Dios genera cambios genuinos, genera cambios transformadores. De hecho, el mismo Juan el Bautista, cuando llegó Cristo a bautizarse, ¿alguien recuerda la historia? Y dice, Señor, yo no soy digno. Soy, por tanto, indigno de estar delante de ti. Soy indigno. No soy digno de desatar. No tengo el peso para desatarte, ni siquiera las sandalias de tus pies. No soy digno, Señor. Y Él genera, un cambio. Él genera un convencimiento. Él se encuentra indigno. O sea, el mismo Juan el Bautista, el mismo proclamador, el profeta que venía del desierto vestido de vestiduras de camello, que todos lo admiraban, que todos lo seguían, y que algunos lo rechazaban. Dijo, Señor, yo no soy digno. Yo te tendría que bautizar a ti. Pero Jesús dijo, bautízame porque es necesario que así se cumpla toda la ley. Y esto es glorioso porque el mismo Juan el Bautista, el gran profeta, algunos dicen que es el último profeta, pero vemos que era el último profeta del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Ahí les enseño algo, porque la profecía sigue funcionando en el nombre de Jesús. Y el último profeta del Antiguo Testamento dice que no había otro profeta como él. Se inclina ante Cristo. Se humilla ante Cristo. El reino de Dios, cuando llegó al Juan el Bautista, al gran profeta, apartado para el reino de Dios, se indignó. Dijo, wow, yo no soy digno de esto. Cristo, te necesito. Cristo, eres mayor que mí. Esto es glorioso porque para cualquier persona, cuando el tiempo del reino de Dios se llega, se manifiesta, se cumple, hay cambios. No nos quedamos igual. Hay transformación, hay arrepentimiento. Acérquense porque Dios se ha acercado a ustedes. Acérquense ustedes a Dios en el nombre del Señor, dice a las cartas de Juan. Y practiquen arrepentimiento. Escuchen esta buena noticia. ¡Wow! Esto me encanta porque para los fariseos estrictos, no querían que los malos, los pecadores se arrepintieran. Querían que los pecadores fueran destruidos. Pero para el Evangelio del Reino, para Cristo, en el tiempo del Reino, es hoy también un tiempo de arrepentimiento. Y esto me encanta porque Dios se goza de un pecador que se arrepiente. Dios se alegra en los cielos con todos sus amigos, con toda la iglesia, con todos los ángeles del reino, cuando un pecador se arrepiente. Y esto también es la verdadera cristiandad. Esto también es el verdadero tiempo del reino de Dios. ¿Por qué? Porque está produciendo arrepentimiento. Esto también pasa en los fariseos contemporáneos, le digo yo, que solamente andan condenando a las personas, pero no procuran el arrepentimiento, el cambio de los pecadores. Esto es glorioso. Y me encanta saber que el tiempo de Dios está y que el tiempo de Dios es un tiempo presente y que el tiempo de Dios también es un tiempo futuro, que va a finalizar, que va a finiquitar toda la primera obra que hizo Cristo. De hecho, Cristo dijo, consumado es en la cruz. Es decir, que ya cumplí todo lo que tenía que cumplir, lo que vine a hacer en la tierra. El reino de Dios se acercó, pero el reino de Dios también será finiquitado en su segunda venida. Vendrá a restaurar todas las cosas. Vendrá a los muertos resucitarán. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos están seguros que el reino de Dios y este misterio es glorioso? Pero el misterio del reino de Dios tiene un tiempo. Y el tiempo de Dios se manifestó. Y el tiempo de Dios también en tiempo futuro se manifestará. Pero me encanta que Cristo nos expone que cuando llega el reino, que cuando llega Cristo
hay cambio, hay arrepentimiento. Por consecuencia hay frutos de arrepentimiento. Cualquiera puede decir que el tiempo del reino, cualquiera puede decir que Cristo ha llegado a su vida, cualquiera lo puede decir, cualquiera puede hablar muy bonito de esto, pero no hay frutos de cambio, no hay frutos de arrepentimiento. Por consecuencia, el tiempo de Dios, el tiempo del reino, el tiempo de Cristo no ha llegado a su vida. Es decir, que Cristo y el reino no está en él, porque el reino genera transformación liberadora, sanadora, genuina, en el nombre de Jesús. Qué poderoso. Y me encanta porque el reino de Dios es para siempre. Alguien diga amén por eso, que lo saben, porque el reino de Dios no tiene fin, dice el texto bíblico. Este reino no tendrá fin. El tiempo de Dios, por tanto, es para siempre. En otra palabra dice sempiterno, siempre eterno. El reino de Dios solo se manifestó en Cristo, pero Él siempre ha sido rey y su reinado durará para siempre. El tiempo de Dios es eterno. El reinado, del tiempo de Dios siempre ha sido. ¡Qué glorioso! Y me encanta porque dice que el tiempo del reino produce en mí cambio, arrepentimiento, es decir, una nueva vida. Si el tiempo de Dios o el tiempo del reino ha llegado a mí en este misterio, va a haber una nueva vida. Alguien diga amén. El tiempo del reino se cumplió y se cumplirá. El tiempo del reino de Dios vendrá en Jesús de Nazaret por segunda vez. El mismo que resucitó vendrá a resucitar a sus hijos. Número 2, los que toman apunte, voy a avanzar. El misterio del reino de Dios. En el número 2 voy a hablar del poder del reino. Y ocupo nuevamente Colosenses capítulo 1 versículo 26 que habla de esto, glorioso. Y dice, este mensaje se mantuvo en secreto, en misterio, durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer a los santos. En otra versión, en la NTV dice, se dio a conocer al pueblo de Dios. ¡Qué glorioso! En Efesios habla que el reino de Dios es un plan perfecto, que el poder del reino de Dios se manifestó en Cristo con poder de salvación. Era un plan perfecto que vino a mostrarse por medio de la bondad de Cristo, acercándonos a Dios por medio de Cristo. Y dice que Él reunirá todas las cosas, la del cielo, la de la tierra, todas las cosas serán bajo la autoridad de Cristo. Esto es parte del poder de la autoridad de Cristo. El misterio del reino de Dios es que Cristo tiene el poder absoluto. El poder es de Cristo. El poder del reino está en Cristo. Por eso yo en el nombre de Jesús los demonios pueden huir. En el nombre de Jesús, ¿se entiende? Bautizamos a las personas. En el nombre de Jesús proclamamos la oración. ¿Se entiende? Porque el poder del reino es el poder de Cristo. Es el poder liberador, salvador de Cristo Jesús en su obra redentora, en su sacrificio de expiación, de borrar, de limpiar, de eliminar los pecados de nosotros los pecadores. Ahí está el poder de salvación, que para algunos es locura. Pero es poder de salvación para los que creen. De hecho, el mismo apóstol Pablo habla en Corintio y dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, no se trata de palabrería, de filosofía o que hable bien bonito del cristianismo. El reino de Dios salva a las personas. El reino de Dios transforma, porque es poder de Dios para salvación. El reino de Dios es liberador. Esto es glorioso. Me encanta saber que el reino de Dios genera entereza de carácter, el poder de Dios, el poder del reino genera carácter. El poder del reino genera perseverancia. El poder del reino genera firmeza, sabiduría y entendimiento. El poder del reino de Dios en mi vida y en la vida de cada creyente genera transformación. El poder del reino de Dios, esto es glorioso, no me va a permitir que las preocupaciones y los afanes de la vida ahoguen la palabra o el reino en mi vida. Es imposible, ¿se entiende? Que haya un poder superior que el poder del reino. El Espíritu Santo está en mí. Añado, el poder del reino permite que el que tenga el poder, el Espíritu Santo, Cristo en su vida, nunca será endemoniado. Estoy hablando algo, a algunos les va a chocar esto, pero gloria a Dios. Porque el que está en mí es más poderoso que está en el mundo. Y los afanes del mundo no ahogarán la palabra que está en mí. Porque el poder del reino está en mí. Y el Espíritu Santo que está en mí es poderoso para destruir las fortalezas del enemigo en el nombre de Jesús. Amén.
Me encanta esto. Entender que el poder del reino permite en nosotros ser buena tierra. Una tierra que da fruto. El poder del reino hace que el hombre, que el ser humano, incapacitado de frutos dignos de arrepentimiento. Eso lo permite el poder del reino de Dios. El poder del reino de Dios permite que el fruto del Espíritu, mansedumbre, templanza, amor, armonía y todos los frutos que ustedes se saben, yo les nombré solo algunos, fe, se produzca en el ser humano. Porque el poder del reino está en mí. Porque el tiempo del reino ha llegado a mí y porque el poder del reino está en mí. Yo puedo manifestar las obras de Cristo. Cristo en mi vida. Y esto es el poder del reino. Esto es glorioso porque cuando yo entiendo el poder del reino y vivo en el poder del reino, Cristo testifica a través de mi vida. Es Cristo a través de mí, impactando a nuestra generación, impactando a mi familia, impactando a mis amigos. Porque es Cristo, el poder del reino, la palabra implantada que ha salvado mi alma, mi vida, para siempre. Cambia, transforma, ilumina en el nombre del Señor. Juan el Bautista añade que el poder del reino es amoroso, glorioso y salvador, pero también manifiesta y dice Juan el Bautista, el que viene tras de mí, hablando de Jesús de Nazaret, el que viene tras de mí, él, yo lo bautizo en agua, pero el poderoso, que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, el Salvador del mundo, el Mesías, el ungido, el Cristo, el Señor, wow, el Kyrios del cosmos, de la humanidad, este Señor los bautizará con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Los va a bautizar con el poder. Es decir, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos ahora estará en nosotros por medio de Cristo. Es Cristo quien nos da el poder para vivir una vida de victoria en el poder del reino de Dios. ¡Wow! Alguien diga amén por eso. Y este mismo Juan Bautista dice, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo, pero añade, y con fuego. Con el Espíritu Santo y fuego. Y cuando habla de fuego, también está hablando de que los que no dan frutos serán cortados. Está hablando también que los supuestamente hijos de Abraham, ya que el arrepentimiento es para todo, para todos, no solamente para los gentiles, para nosotros, sino también para los judíos, porque sin arrepentimiento no hay salvación, porque solo la salvación produce en mí, o el poder de salvación produce en mí arrepentimiento. Y esto es glorioso. Habrá justicia. El poder del reino conlleva justicia. Espíritu Santo nos llena, pero también es fuego consumidor. El poder del Espíritu, el poder del reino genera justicia. El poder es justicia. Por eso nuestra justicia es Cristo, porque estábamos todos condenados. Pero también es fuego. Nos va a llenar con el Espíritu. Pero para los que rechazan, es fuego. Para los que no reciben, serán cortados. Porque estábamos todos condenados. Y Cristo nos salvó. Por medio del poder del reino de Dios, por medio del poder de salvación, porque recuerden que esto no consiste en palabras, sino un poder que nos acercó, porque era imposible para nosotros acercarnos a Dios, pero gracias al poder del reino, al sacrificio de Cristo, ahora somos hijos del reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gracias, Señor. Y me encanta entender esto, que el reino de Dios, dice el apóstol Pablo en Romano, el reino de Dios consiste en justicia, en gozo, en alegría y paz del Espíritu Santo. En esto consiste el reino. Esto es el poder del reino. El poder del reino permite en mí que yo viva en paz. El poder del reino permite en mí y en cada creyente que yo viva justificado por Cristo, que yo viva con alegría y el poder del Espíritu Santo. Esto lo permite Cristo y por el poder del reino. El poder del reino es superior. El poder del reino es excelso y alto y es incomparable a cualquier poder político, social, psicológico. El poder del reino de Dios es sobrenatural y es para siempre, en el nombre del Señor. Y el mismo apóstol Pablo habla que este poder del reino de Dios no nos va a dejar igual, no nos va a moldar a este siglo. Este reino va a permitir que nosotros seamos transformados y no nos conformemos a este siglo porque tenemos el poder del reino de Dios en nosotros. ¿Cuántos hijos del reino hay acá? Porque eso permite. El reino de Dios se manifiesta por medio de lo que hacemos, por medio de las acciones, por medio de cómo amo, por medio de cómo bendigo, por medio de cómo
abrazo a mi esposa, de cómo bendigo a mi hijo, a mi hija. El reino de Dios se manifiesta de forma clara por medio de nuestras acciones. Por eso el apóstol Juan en sus cartas dice, no amemos solo de palabra, sino de hecho y en verdad, por medio de nuestras acciones. El reino de Dios se manifiesta por medio de nosotros, por una vida libre, por una vida no sometida al pecado, por una vida transformadora, por una vida restauradora, por una vida así que ha sido sanada, que podemos vivir en armonía, porque el reino de Dios trae armonía, paz con Dios, trae justicia, trae paz, trae alegría. Por eso los hijos de Dios, por el reino, por el poder del reino, podemos tener gozo del Espíritu Santo. Wow, alguien dígame, justicia, amor, gozo, paz y también eternidad. El fruto del Espíritu en nosotros es parte del poder del reino de Dios. El poder del reino se desbordó en tanta bondad y tanta sabiduría y nos hizo comprender el amor y la gloria de Cristo manifestado en medio de nosotros. El poder del reino de Dios cumple el propósito de Dios en nosotros. El poder del reino de Dios manifiesta que todo está sometido a la autoridad de Cristo, que Él es el Señor, que Él es el Dios, lo que está en los cielos y en la tierra. Y número 3, voy avanzando rápido, gracias Señor. Número 3, el crecimiento del reino. Y no podía hablar del reino sin hablar de una parábola del reino. Y la parábola del reino, voy a buscarla, dice en Mateo 13, a 31, y le dice la siguiente ilustración o la siguiente parábola: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en el campo. Es la más pequeña de todas las semillas u hortalizas, dice en otra versión, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol, e incluso vienen los pájaros a hacer nidos en las ramas. Esto es glorioso. Está manifestando que el reino de Dios crece. ¡Wow! Que el reino de Dios crece de forma misteriosa, pero crece en los hijos del reino. Crece de forma extensa. Se está extendiendo el reino. El reino de Dios, por tanto, está avanzando. Está creciendo en el nombre del Señor. Crece de lo más pequeño a lo más grande. El reino de Dios hace lo que no es, lo hace posible. Porque el reino de Dios crece. Se extiende el reino de Dios, en otras palabras. Sigue avanzando. El reino de Dios hace que desde la nada crezca lo inimaginable. El reino de Dios hace que de lo insignificante crezca algo grande. El reino de Dios es extensivo. El reino de Dios hace de un punto cero, lo hace crecer en el nombre del Señor. Me encanta ver el reino de Dios, que es como una semilla de mostaza, que llega a nosotros por medio de la palabra sembrada y en nosotros se empieza a crecer en cada persona. El reino de Dios sigue avanzando. El reino de Dios sigue creciendo, porque el reino de Dios siempre tiene vida, y donde hay vida siempre va a haber crecimiento. El reino de Dios crece como esta pequeña semilla de mostaza y se convierte en un gran árbol. Quiero decirte que realmente, si nosotros vivimos el misterio del reino, vamos a estar creciendo, vamos a estar avanzando a la estatura de Jesús, porque para esto sí fuimos predestinados, para ser como Cristo, para parecernos a Él, para que el varón perfecto, que el varón maduro, que el varón ejemplar, es decir, Cristo que se manifestó en hombre, esté en nosotros. Que todo lo que es Él esté en nosotros. El reino de Dios crece. Hay crecimiento en el reino de Dios. Y gloria a Dios por su sublime gracia, que está creciendo. Alguien diga amén por eso, los hermanos de la iglesia. Me encanta. Porque vivir bajo el reino de Dios es vivir bajo en obediencia al señorío de Cristo. Y eso nos permite crecer. La obediencia nos permite crecer. A tener a Cristo como el centro de nuestra vida nos permite crecer. Porque el reino de Dios crece, pero cuando Él es mi Señor. Es decir, que el reino de Dios está en nosotros porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Nuestros reinos son los presidentes. ¿Se entiende? Respetamos toda autoridad, pero nuestro Rey es Cristo. Y cuando Él es nuestro Rey, en nosotros hay crecimiento. Hay que madurar. Y si alguien no está madurando, si alguien no está creciendo, no está la semilla de mostaza del reino de Dios en su vida. Pero si la semilla de mostaza del reino de Dios está en tu vida, tú vas a crecer. De la nada Dios va a hacer algo glorioso.
¿Se entiende? De lo poco Dios va a hacer mucho, porque el reino de Dios crece de forma sobrenatural y de forma misteriosa. El reino de Dios está en mí. El reino de Dios está en los hijos del Señor para crecer, no para vanagloria, no para ponerse en el trono, sino para servir, para llevar a otros al crecimiento, para servir a las personas y que la gente pueda crecer y realmente parecerse a Cristo, conocer al Señor y al Salvador del mundo. En efecto, el misterio del reino de Dios hace en mí que crezca, por tanto que persevere. De hecho, hablábamos que la perseverancia es la característica de los verdaderos hijos del reino, porque el que persevera hasta el fin es salvo. Y la verdadera característica de la persona que ha recibido el reino es perseverancia. Es decir, el que no persevera, concluimos, no es parte del reino. Pero los que están perseverando son parte del reino, porque la perseverancia es la característica del reino de Dios. Va creciendo, va en aumento, hasta que ese árbol puede bendecir, hasta que esa persona quiere bendecir a otro, hasta que esa persona empieza a mirar a Cristo, se parece a Cristo, quiere pensar como Cristo, quiere amar como Jesús. El reino de Dios es Cristo encarnado. El reino de Dios. Y me encanta porque Cristo dijo: este no es mi reino. Yo no soy de este reino. Mi reino no es de este mundo. Y los hijos del reino sabemos y vivimos con identidad clara que no somos de este mundo. Que el reino de nosotros no es de acá. Ustedes son reyes y sacerdotes, pero no somos de acá. Somos del reino celestial. Somos del reino de Cristo. Somos del reino siempre eterno. Y esto me encanta entender. Que el reino de Dios va creciendo hasta la imagen perfecta que es Cristo. Esa es la destinación. De antemano fuimos destinados para ser como Jesús. Todos los llamados y que tienen a Cristo, que han recibido a Cristo, porque es libre decisión, tenemos que crecer a la estatura de Cristo. Vamos creciendo, vamos en aumento, en el nombre del Señor. El misterio del reino es Cristo manifestado. El misterio de Cristo, el misterio del reino es Cristo salvando a las personas. El misterio del reino es Cristo. Es Cristo en nosotros creciendo en el nombre del Señor. El misterio del reino no termina, sigue avanzando. El misterio del reino es glorioso porque todo está bajo la autoridad de Cristo. El misterio del reino es Cristo en el tiempo que vino y en el tiempo que viene. Es su tiempo en la tierra. Ese será el tiempo del reino, el misterio del reino. El misterio del reino es Cristo en cada corazón transformando a las personas. El misterio del reino es Cristo salvando a la humanidad por el poder liberador y salvador de nuestro Señor en su sacrificio. El misterio del reino es que en Cristo serán reunidas todas las cosas, los de las cosas de los cielos y las cosas de la tierra serán reunidas en Cristo. Esto es parte del misterio del reino. El misterio del reino no tiene fin, porque siempre conoceremos al Señor y aprenderemos constantemente a crecer en Él. El reino de Dios no tiene fin. El Dios inaccesible e inalcanzable ha sido alcanzable ahora por medio de la revelación y misterio de Cristo Jesús, adorado por los ángeles, manifestado a los hombres y recibido arriba en gloria por nuestro Dios y por todas las potestades. Él es nuestro Señor. Es el misterio inalcanzable, pero ahora alcanzable a través de Cristo. Para cualquiera. El reino de Dios es esto y mucho más. ¡Qué tremendo! El reino de Dios es esto y mucho más. Quise hablarle un poco del misterio del reino de Dios, que era oculto para los tiempos antiguos, pero se manifestó en Cristo. Pero ¿saben qué? Hablar del reino de Dios es mucho más que esto. Les puse una parábola que se asemeja o es parte, un paralelo a lo que es el reino de Dios. Pero el reino de Dios es mucho más que esto. Aunque el reino de Dios es Cristo manifestado. Es Cristo porque en Él habita toda la plenitud de la deidad en nuestro Señor. Este es el reino de Dios manifestado. El reino de Dios manifestado en nosotros, el gran misterio. Gracias, Señor,
por este tiempo y por cada hermano. Estaba viendo sus comentarios y de repente miro aquí el teléfono y los bendigo a cada hermano que coloca fuego, que dice amén, que dice aleluya, porque nuestro Señor está actuando y su reino está presente por medio del Espíritu y por medio de los hijos del reino. El reino de Dios está entre nosotros con señales y maravillas y prodigios, y el reino de Dios va a venir nuevamente también, tiempo futuro, a finalizar, a finiquitar la obra que hizo Cristo Jesús en su vida y a través de nosotros, en el nombre del Señor. Voy a orar por cada uno de ustedes y qué alegría saber que seguimos avanzando y que el reino de Dios sigue creciendo. Así que permítanme orar. Todos los que ahí escribieron o están aportando también para lo que vamos a hacer con los niños este sábado que viene. Así que atento ahí, todos pueden participar. Solo escríbanos antes para no pasarnos de los límites y poder bendecir a las personas. Así que quiero orar por cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Padre, gracias. Gracias por este hermoso tiempo, por tu palabra, por el misterio del reino de Dios, papá, que ha sido manifestado a través de la persona de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por estar entre nosotros, convencernos, amarnos, restaurarnos, transformarnos y por llevarnos en crecimiento, de gloria en gloria. Gracias, papá, porque los hijos del reino son como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el día es pleno. Vamos creciendo a la estatura de Jesús. Esto es parte del reino de Dios. Gracias, Señor, por manifestar tanta gloria, tanta esperanza y tanta amor a nosotros, los imperfectos, los pecadores. Gracias, Señor, porque eres bueno, absolutamente bueno. Gracias, papá. Bendigo a cada persona y oro por los que están enfermos, por los que están pasando necesidad, que encuentren la esperanza en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús siempre hay esperanza. Bendigo a cada equipo, a cada servidor, a cada servidora de Sublime Gracia, porque juntos somos tu iglesia, porque juntos somos tu familia, porque juntos somos tu casa. Gracias, Espíritu de Dios, por ser morada tuya. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, papá. Amén. La iglesia puede decir amén. La iglesia puede decir aleluya. La iglesia puede ponerse de pie, compartir, comentar y decir algo. Porque Cristo Jesús es vencedor. En nosotros, más que vencedores, podemos ser por medio de Él. Así que los bendigo. Y nos vemos en los encuentros o los servicios de semana. Recuerden el estudio bíblico. Los que están siendo discipulados y los que quieran ser discipulados, escríbanos. Porque los discipulados, nosotros decimos y tenemos algo. Les predicamos y hablamos de la buena noticia a todos, pero discipulamos a los que quieren. Todo discípulo es discipulado, todo discípulo hace discípulo en el nombre del Señor. Así que bienvenido a casa, serás bienvenido, ven tal como eres y te amamos y nos vemos pronto.